Y nosotros podemos aprender mucho acerca del Espíritu Santo en todo el libro de Hechos. Si ustedes lo leen, van a ver cómo el Espíritu Santo estuvo ahí participando con los apóstoles, tomando decisiones. Pero yo los que quiero hablar hacer hincapié es en la comunión, ¿no? Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando tenemos una relación, dice, lo primero que va a pasar es que nuestras oraciones van a cambiar. Dice la palabra en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoran, ¿no? Dice, nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos un canal de nuestro espíritu, ya se puede comunicar con el Espíritu de Dios directamente, ¿no? Y nuestras oraciones van a cambiar. A veces cuando a nosotros nos cuesta mucho trabajo orar, ¿no? Sobre todo en las noches, ¿no? Que queremos orar y ya estamos cansados y no duramos ni 2 minutos cuando ya estamos todos dormidos, ¿no? Estamos orando ahí y de repente dicen, no, gracias por los alimentos, ya están orando en automático, ¿no? Pero eso no es orar en el Espíritu, eso es orar en la carne, yo creo. Entonces, pero orar en el Espíritu vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida, vamos a crecer, vamos a empezar a madurar. Esos sentimientos que traíamos nosotros en nuestro corazón nos los va a ir revelando el Espíritu Santo, ¿no? Y van a traer cambios en nuestra vida. Nosotros también cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él nos va guiando. Esa es su palabra, que Él nos guía, que Él nos enseña, Él nos instruye y Él nos va llevando a caminar en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos eso, que Él nos va revelando los misterios de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar en un entendimiento de su palabra, empezamos a dar fruto. Es un fruto que Dios quiere, un fruto agradable a Dios. Y eso lo hacemos como a través de leer su palabra y obedecerla, ¿no? Cuando nosotros leemos su palabra y lo obedecemos, empezamos a dar un fruto que es agradable a Dios. Es importante leer. Pero después de eso, ¿qué sigue? Cuando nosotros caminamos en obediencia, tenemos un entendimiento de su palabra, como dice su palabra, empezamos a tener la mente de Cristo en nuestra mente. Dice que también el Señor, el Espíritu Santo nos va empoderando, ¿no? Nos va empoderando para hacer cosas diferentes. Dice en la palabra en Hechos 1 que dice que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Él nos va empoderando, ¿no? Y a veces queremos nosotros que ser usados por Dios. Yo quiero que me uses tú en sanidades, quiero que me uses en echar fuera demonios, quiero que me uses tú en traer una palabra de profecía, de ciencia, ¿no? Y a veces anhelamos eso en nuestra vida, ¿no? Pero déjeme decirle que para hacer las cosas del Espíritu, primero tienen que ser uno con el Espíritu. Amén. Dice, para hacer las cosas del Espíritu, primero tenemos que ser uno con el Espíritu. ¿Y qué estamos hablando aquí? De los dones espirituales. Pero en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo reparte conforme Él quiere, ¿no? Conforme es su voluntad. Por eso dice que tiene voluntad, porque Él da sus dones a como Él quiere repartirlos. Pero a medida que nosotros pasamos tiempo con el Espíritu Santo, que lo buscamos en intimidad, que queremos crecer, Él nos va revelando sus misterios de su palabra, Él nos va dando, ¿no? Imagínense que cuando ustedes están de novios o estuvieron de novios los que están casados, para ganarse la confianza de la que es su esposa, la que es su novia, tuvieron que pasar tiempo con ella, tuvieron que pasar tiempo para conocerla. Y a medida que ustedes fueran conociéndola, ella les iba revelando a lo mejor situaciones de su vida, ¿no? Me huelen los pies o algo así, ¿no? Pero a medida que ustedes fueron pasando tiempo con ellos, pero para que eso pase, para que el Espíritu Santo también les empiece a revelar cosas de lo profundo de Dios, tienen que pasar tiempo con ella, ¿no? Tienen que pasar tiempo para que Él empiece a darle sus dones, ¿no? Déjeme decirle algo, que los dones no se buscan, los dones se reciben. Los dones se reciben de parte de Dios. Sí podemos buscarlo, podemos pedirle a Dios, Señor, revela, dame este don. Sí lo podemos hacer, ¿no? Pero los dones se reciben, ¿no? No es algo que por lo que hacemos nosotros podemos ganarlos. Ya tiene predestinado el Espíritu Santo sus dones, ¿no? Entonces, también les quiero decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo relacionarnos con el Espíritu Santo? Yo les pregunto, ¿dónde está Dios? Sabemos que Dios está en todos lados, ¿no? O sea, dice que Dios, la palabra que Dios es omnipresente. Pero teológicamente, ¿dónde está Dios? En el cielo. ¿Y dónde está Jesús? Está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. No, pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está aquí con nosotros. Y en nosotros y sobre nosotros, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta trabajo relacionarnos con el Espíritu Santo? Amén. Tienen que buscarlo ustedes, el Espíritu Santo. Tienen que buscar, tener comunión con Él, tener comunión con su palabra. Tengo que decirle que el amor del Padre es gratis. La gracia, la salvación de Jesucristo es gratis, pero la comunión con el Espíritu Santo es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que ganar para que ustedes puedan tener una vida plena en la vida de Jesucristo, la vida que Dios quiere para sus vidas. Amén. Yo les invito a que
busquen al Espíritu Santo, que lo busquen en su vida. Créanme que va a hacer grandes cambios. Quieren empezar a sanar lo que hay en su corazón, quieren empezar a hacer cambios en su vida, crecer, traer fruto para la gloria de Dios. Empiecen a buscar, a tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Pues Dios bendiga, es lo que yo les traía el día de hoy. De parte de Dios. Y bueno, me toca presentar a la siguiente persona. La verdad es que esta persona que viene a compartir siempre tiene una sonrisa en su rostro. Y la verdad es que la ves y contagia esa sonrisa. Pero tiene una palabra, la verdad es que Dios le da una sabiduría tremenda, ¿no? Y yo creo que va a ser algo de edificación para todos y para cada uno de ustedes. Así que denle la bienvenida a Lilian Candray. Espero que se rían conmigo y no de mí, Jairo. Ok, el día de hoy yo les voy a compartir de un tema que el pastor a su vez nos compartió y se llama Aumentarás mi grandeza. Y cuando lo escuchas, se me hace una frase que a lo mejor pudieras decir, porque de hecho esta frase viene en un salmo y es un salmo que escribió el rey David. Entonces cuando la escuchas dices, oye, qué ambicioso el rey David, o sea, de plano no tiene llenadera porque ha sido un hombre muy bendecido. El Señor lo escogió aun y cuando su papá ni siquiera se había acordado de él cuando iban a ungirlo como rey. Entonces empiezas a leer el capítulo 71, que es donde viene esa frase. Y esa frase viene el capítulo 71 habla de una oración que tiene el rey David. Viene clamándole al Señor porque él está en su momento ya de vejez y está en una persecución, está en medio de una tribulación, porque de hecho me imagino yo que eran personas temerarias, porque de hecho más adelante en medio de esa oración le dice el rey David, le dice al Señor, líbrame del impío, del perverso, del violento. Entonces te pones a pensar qué clase de personas vienen atrás de él. Y también te pones a pensar qué pudo haber pasado para que el rey David no sienta la presencia de Dios con él para sentir miedo de esa manera. Entonces, pero también te das cuenta en el momento en que lees esa oración, el corazón humilde de David, porque viene con un corazón humilde, reconociendo el gran poderío que hay en Dios y que solamente Él es el que lo va a poder sacar de esa situación. Y también nos invita más adelante, bueno, les voy a leer porque dice, no permitas que yo sea avergonzado por mis adversarios, porque ellos dicen que tú ya no estás conmigo. Y entonces él también le dice al Señor, es que ellos piensan que tú ya no estás conmigo y eso les está dando el derecho de querer destruirme. Y él es lo único que le dice, yo sé que tú eres mi refugio, tú eres mi roca, permíteme que yo vaya cada vez que yo necesite de ti, que yo vaya y me arrope bajo tu poder. Y también le dice, o sea, he sido prodigio, o sea, ahorita no tengo nada, pero he sido prodigio. Y nos decía el pastor que prodigio es una persona que es de ejemplo, que es una persona que es extraordinaria, sobresaliente. Entonces, de repente le dice, o sea, yo lo he tenido todo y mírame dónde estoy. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer memoria de tu justicia. A mí no se me olvida lo que tú has hecho conmigo. Dice, yo voy a testificar todo lo que tú has hecho. Y no solamente en mi vida, porque dice él, has hecho cosas grandes. ¿Quién como tú? Y todavía le dice David, me has hecho ver angustias y males, pero tú me darás vida, me levantarás, aumentarás mi grandeza. Y en otra versión dice, acrecentarás mi honor. Quiero pensar que en ese momento David se sentía tan poca cosa por todo lo que le estaba pasando, que él no se le olvidaba que era grande porque Dios lo había escogido. Pero obviamente él se sentía chiquito y él sabía que el único que lo podía llevar a otro nivel era Dios, nada más. Y todavía le dice, y tú me consolarás, porque es el único que nos puede dar eso. Esta oración
me hizo pensar en que cuando estamos en momento de tribulación, porque dudo que yo sea la única que pasa en ese tiempo de pruebas y que se siente desesperada y que quiere hacer una oración que sale como desde lo más profundo de tu ser, porque estás desesperada. Dios te está esperando como esa roca y quiere que nos refugiemos en Él. Necesitamos pedir su protección para poder salir, porque muchas veces nos sentimos tan en el hoyo, nos sentimos que esa tribulación no nos permite salir, no nos permite avanzar, que solamente tenemos que pedir su protección. Él es el único que puede protegernos del que viene correteándonos, ese impío, esa persona. Yo no sé cuál es el problema, salud, económico, o realmente hay personas que tienen algo en contra de tuya, pero solamente Dios va a cortar toda esa persecución que pueda haber en tu vida. Debemos de tener esperanza en el único que lo puede lograr, y ese es Dios. Debemos estar muy convencidos quién es el único, y en todo momento alabar a Dios con gozo. Que no se nos olvide darle gracias a Dios por los buenos momentos y también por los malos. Siempre en toda tribulación hay una lección, hay algo en nuestra vida que tenemos que aprender, tenemos que crecer o afianzar, y tenemos que pasar la prueba, pero solamente estando en Dios, con el Espíritu Santo, podemos lograrlo. Y también nos sirve los momentos de tribulación para dar testimonio a otros del poder de Dios en el momento de la angustia. Pero no solamente a otros, a nosotros también. Que no se nos olvide. Yo me imagino cuántas veces no se contó de ese Dios que fue capaz de abrir el mar para que todo un pueblo cruzara caminando, y que volvió a librarlos de los que lo perseguían. Eso es lo que quiere Dios, que podamos dar testimonio a los demás y también nosotros, de que si Dios lo hizo una vez en otra persona o en mí, Dios lo va a volver a hacer con nosotros o en otra persona. Pues ese era el mensaje que yo les... No sé si estoy en tiempo. Ok, no me quiero robar el tiempo de los demás, pero yo sí quería dejarles con eso. Seamos ambiciosos en nuestras oraciones. No hay tribulación que podamos estar viviendo ahorita que el Señor no sea capaz de destruirla y de sacarnos del pozo, del horno, de donde nos manden. El Señor los va a sacar. Que Dios los bendiga. Pues a mí me toca presentar a nuestro próximo predicador. Él no habla mucho. Les presento a mi colega, el licenciado José Andrés. Gracias. Pues qué tremendo, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es cuando caminamos en fe y en obediencia, ¿verdad? En lo que Dios quiere para nosotros. A mí me tocó hablar sobre identificando la voz del Espíritu. Dios nos enseña a oír su voz, ¿verdad? Dice que Dios, dice su palabra, dice Dios, el anhelo del corazón, el deseo del corazón de Dios no solamente es suplir nuestras necesidades, sino que nuestro potencial aumente, ¿verdad? Que nuestros talentos sobresalgan, aumenten, ¿verdad? Dice su palabra en Hebreos 1, 2, que habiendo hablado por profetas, hoy nos habla a través de su Hijo, ¿verdad? Hoy nos habla a través de su Hijo. Anteriormente nos hablaba a través de los profetas de muchas maneras, pero hoy nos habla a través de su Hijo, ¿verdad? ¿Y qué nos habla a través de su Hijo? Del arrepentimiento, del perdón, ¿verdad? Del amor a Dios, del bautismo. Nos habla de tantas cosas que realmente nosotros tenemos que tender a escuchar su palabra, ¿verdad? A estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros escuchar su palabra? ¿Cómo podemos escuchar cuando realmente el Espíritu nos está hablando? Cuando Dios nos está hablando.
Dice su palabra en Hebreos 5:14, dice, pero es el alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Debemos de ejercitar nuestros sentidos, así como ejercitamos nuestros sentidos naturales, ¿verdad? Del oído, del habla, de la vista, nuestros sentidos naturales, así también debemos ejercitar nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Para poder estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Lo principal que debemos de hacer es escuchar y obedecer, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos, pero no obedecemos, ¿verdad? Como cuando el pastor nos dice, hagan esa lección de tarea para la semana que entra, ¿verdad? Escuchamos, pero no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos realmente, escuchamos, pero realmente no somos obedientes a lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice su palabra en Josué 1:8, dice que debemos, si quieren pasar por favor a Josué 1:8. Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos alimentándonos día con día, que estemos aprendiendo de su palabra, que realmente estemos apegados a lo que Dios quiere, que escuchemos, que tengamos ese discernimiento de saber qué es lo que es bueno, qué es lo que no es bueno, ¿verdad? Dios nos va el Espíritu Santo nos va a guiar, pero Dios nos va a dar indicaciones, ¿verdad? Dios nos va a dar indicaciones, pero no nos va a dar los detalles. ¿Por qué no nos va a dar los detalles? Porque Él quiere que durante el trayecto, durante ese camino, ¿verdad? Que lleguemos a esa meta donde Dios nos quiere mandar, a ese monte que Dios nos quiere mandar, realmente que nosotros vayamos agudizando nuestro oído y vayamos agudizando nuestros sentidos para que realmente podamos escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de escuchar y ser obediente a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros, y yo me incluyo, hay veces que no tenemos esa costumbre, como decía mi hermano, de leer la palabra o de orar, ¿verdad? Simple y sencillamente llega un domingo, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, llegamos a nuestra casa, si es que traemos Biblia la dejamos sobre algún lugar y ya no la volvemos a abrir, ¿verdad? Hasta el próximo domingo. Realmente, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, tenemos que conocerlo, tenemos que tener esa relación, esa intimidad con Dios, ¿verdad? Para realmente poder conocer. No puedes tener una intimidad con alguien que no conoces. No puedes tener una intimidad con alguien que no escucha su voz, que no tienes esa relación con él, ¿verdad? Yo los invito, los exhorto para que tengamos esa, como le dijo a Abraham, ¿verdad? Te llevaré irás a ese monte, pero no le dijo realmente a qué monte iba a ir, ¿verdad? Sino que cuando llegara él iba a identificar ese lugar, ¿verdad? Porque él iba a estar preparando durante el proceso. Durante ese proceso, pues ese caminar en el que nosotros andamos, Dios nos va a ir preparando, va a ir agudizando, nos va a ir dando discernimiento, pero para que podamos hacer eso tenemos que escuchar su palabra y ser obedientes. No solamente leerla, sino realmente meternos en su palabra, escuchar predicaciones. Dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si empezamos a escuchar, a leer lo que Dios tiene para nosotros y a prepararnos, ¿verdad? Vamos a estar preparados para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios quiere usarnos a todos y a cada uno de los que estamos aquí,
pero necesitamos tener esa intimidad con el Señor, esa intimidad con el Espíritu Santo y realmente estar preparados para toda buena obra, como dice su palabra, ¿verdad? Yo los exhorto, yo los invito para que cada vez más crezcamos en su palabra, tengamos realmente ese conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas y podamos así ser útiles para la obra del Señor, ¿verdad? Yo realmente este tema que me tocó, decía yo, bueno, pues yo en veces no siento que Dios me hable, no siento que realmente tenga esa comunicación con el Señor, pero yo creo que Dios me está hablando para que tenga más, me esfuerce más y tenga realmente esa relación que Dios quiere para conmigo y para con todos ustedes. Gracias. Bueno, y ahora pues es un honor para mí, un placer poder anunciar a nuestra hermana que en cierta forma la verdad ha crecido bastante y veo que tiene una relación con el Señor muy íntima con nuestra hermana Maricruz. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Es un gozo estar aquí todos reunidos los hermanos. ¿Por qué no me acompañan a Efesios 1, versículo 13? 1, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Leemos en esta palabra el apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo es tan importante y nos menciona aquí los primeros pasos en la vida de un cristiano. Dice que nosotros oímos el evangelio de salvación. Muchas personas lo han escuchado, pero nosotros decidimos creer en él. Cuando nosotros creemos en él, somos sellados por el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿qué es este sello? O sea, porque habla del sello, de las arras y de todo esto. Dice aquí el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, es algo que se deja, es la promesa, es cuando tú dejas algo en garantía de algo que tú vas a cumplir más adelante. Él es la promesa de Dios de lo que vamos a recibir más adelante. A partir de ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Cuántos saben aquí que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que ya vive en nosotros, pero muchas personas no están sensibles y ni siquiera están conscientes de que el Espíritu de Dios ya vive en nosotros. Antes, cuando nosotros no conocíamos del Señor, teníamos y tenemos todavía la conciencia. ¿Cuántas personas no sintieron alguna vez que les remordía la conciencia? Okay. Ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye, porque es el Espíritu de Dios que nos va encaminando hacia esa vida que Él quiere llevarnos, hacia ese propósito por el que el Señor nos puso aquí en la tierra. Y tenemos un versículo en Corintios que me encanta, en 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. Nosotros podemos conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Podemos conocer las cosas de Dios, todo lo profundo de Dios a través del Espíritu Santo, y lo vamos a lograr, como comentaba mi hermano, a través de esa relación, de ese tiempo que pasemos en intimidad con Él, de ese tiempo que pasemos escudriñando las Escrituras. Aparte de esto, el Espíritu Santo nos da poder. Dice en Hechos 1:8, ya lo comentó Jairo, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo ya mora en nosotros, pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reparte a cada uno dones, que esos los tenemos en 1 Corintios 12. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Quiénes han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién ya sabe qué dones el Espíritu Santo les ha dado? Creo que tenemos tarea. Ustedes ya tienen dones. Dios ya puso dones en cada uno de ustedes porque somos el cuerpo de Cristo y en cada parte puso dones diferentes para llevar a cabo la obra, el ministerio que Jesús inició. Nosotros lo vamos a continuar aquí en la tierra. Y me llama la atención un versículo en 1 Corintios 2:4 que escribió el apóstol Pablo. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Todo lo que los apóstoles predicaban en ese entonces era manifestado con el poder de Dios. Si hablaban de sanidad, había sanidades. Si hablaban de milagros, había milagros. Si hablaban de liberación, había liberaciones, porque ellos tenían el Espíritu Santo que les da el poder y los dones para llevar a cabo la obra, y que las personas que no creen o que no conocían a Dios pudieran creerlo a través del poder que veían a través de ellos. Y no eran ellos, era el Espíritu Santo a través de ellos. Aparte de todo esto, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, por ejemplo, un árbol de naranjas, ¿qué va a dar? Un árbol de manzanas, ¿qué va a dar? Una persona llena del Espíritu, ¿qué fruto va a dar? El fruto del Espíritu Santo. Yo siempre en mis oraciones: Señor, dame paciencia, dame amor, dame mansedumbre, sobre todo, dame templanza. Pero el Señor me acaba de revelar que eso no es algo que va a venir de afuera, sino que es algo que va a salir de mí. Porque si el Espíritu de Dios vive en mí, Él va a producir en mí esos frutos. Por eso es fruto. Yo antes lo veía como un concepto, pues le pusieron así fruto al Espíritu Santo, como dones del Espíritu Santo, como un título. Y no, el Señor me revela, realmente es el fruto, es lo que tú vas a dar cuando el Espíritu de Dios mora en ti, y la gente va a notar. La gente nota el cambio en un cristiano cuando tú realmente le entregas tu vida al Señor, cuando realmente tú decides seguir los pasos de Jesús y dejar que Él haga su obra en ti. La gente va a ver algo diferente. ¿Y a cuántas personas les han dicho: oye, te veo diferente? Cuando dejan de ver un tiempo, así como que algo, como que siento paz cuando tú hablas, o como que esto. ¿Cuántas personas no les han dicho? Y es eso, es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en nosotros. Y esto es a partir de que el Espíritu ya está en nosotros, pero nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Porque el viejo hombre no murió en las aguas del bautismo. El viejo hombre sigue aquí. Nosotros seguimos viviendo en este cuerpo que tiene hambre, que tiene sueño, que quiere descansar, que quiere ver Netflix en lugar de leer la palabra, que quiere hacer tantas cosas, que si me enojo, no quiero pedir disculpas. Vivimos en este cuerpo y todos los días tenemos que sacrificarlo, y por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que es el que nos conecta con Dios, el que nos revela lo profundo de Dios y que nos va a llevar a dar este fruto. Y yo lo he notado cuando nosotros, mi esposo y yo, tratamos siempre de orar en la madrugada. Y ya ese día como que ya empezamos con esa paz y como que casi flotan, ¿no? Pero el día que no alcanzamos a orar en la mañana, empezamos a alistar a las niñas, andamos a las carreras y ya me enojé o ya le grité. Noto yo la diferencia. Por eso me funciona mucho desde temprano buscar esa llenura para que todo mi día ya esté cubierto. Dice la palabra que en la oración también nosotros, el Señor allana nuestro camino, nos cuida de la tentación y de tantas cosas, ¿no? Entonces yo los invito a que ustedes sean llenos todos los días del Espíritu Santo, que busquen a Dios en la intimidad, en la oración, en la palabra, para que ustedes cada vez conozcan más de Dios y sean ese testimonio vivo que Dios quiere que seamos. Amén. Bueno, pues esa es la palabra que yo les traía de parte del Señor el día de hoy. Los invito a ser hacedores y no solamente oidores. Yo sé que en esta iglesia Dios está obrando de manera sobrenatural en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, pues a mí me corresponde presentar a una persona que es un honor para mí, porque es un testimonio vivo precisamente del poder de Dios. Cómo transforma a Dios cuando entra a la vida de una persona y a través de las oraciones de una mujer, que yo admiro mucho a los dos. Con ustedes, Israel.
Bueno, la verdad es un reto compartir 7 minutos. Yo sé que cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, cuando tú estás lleno de Dios, híjole, te vas y te vas. Entonces vamos a tratar de cumplir con la meta, ¿no? Yo quiero compartir algo acerca de una prédica que me gustó mucho de nuestro pastor, que se llama El Valle de los Huesos Secos. Y se asemeja mucho a veces a nuestra vida o a mi vida cuando no conocía de Dios. Realmente estaba muy mal, estaba seco por fuera y por dentro, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, mi esposa cuando oraba, ella simplemente veía en mí un valle de huesos secos, ¿verdad? Y a veces así nos pasa a nosotros o en nuestra humana sabiduría. Pedimos por alguien y vemos que la persona no cambia, ¿verdad? O a veces tenemos un área con la que estamos batallando y simplemente no podemos cambiarla. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Es que cuando yo ponga mi espíritu en ti, cuando yo ponga mi mano en ti, tú vas a poder profetizar y vas a poder hablarle a esos huesos secos, y esos huesos secos van a poder vivir. Entonces cuando tú lees eso y cuando escuchas eso, dices, ay, es que es algo bien tremendo. O sea, no puedes otra cosa más que impactarte, porque vemos a veces gente o vemos situaciones tan drásticas, tan mal, tan feas, que a veces perdemos la fe. O si no tenemos mucha fe o la poquita que teníamos la perdemos, o decimos, no, es que esta persona está mal, está perdida, no hay lucha para él. Pero déjame decirte que si Dios le dijo a Ezequiel, háblale a esos huesos secos, es porque Dios sabía que esos huesos secos se podían levantar, porque Él sabía que Él le podía dar vida. El que tenía dudas era Ezequiel, porque el Señor le dijo, oye, si tú le hablas a esos huesos secos, ¿crees que van a vivir? Entonces Ezequiel le dice, ¿sabes qué? Pues no sé, Señor, tú dime, ¿verdad? Entonces dice, ¿sabes qué? Háblales, profetízales. Y cuando Ezequiel les profetizó, los huesos se empezaron a llenar, ¿verdad? De tendones, se empezaron a llenar de carne, se empezaron a formar. Entonces, imagínate que hay una persona o que hay una situación, ¿verdad? En tu familia o algo. Sabemos que hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que yo quisiera que estuviera mi papá aquí, yo quisiera que estuviera mi esposo o mi esposa aquí, ¿verdad? Y nos limitamos a veces en pedirle a Dios. Decía Lili, ¿sabes qué? Hay que ser ambiciosos, hay que pedirle a Dios. Dios no se va ni a empobrecer, ni Dios tampoco no se va a decir, ¿sabes qué? Es que no puedo sanar a esta persona, no puedo liberar a esta persona. Pero Dios quiere usarnos a nosotros, y Dios quiere usarte a cualquiera de ustedes. Dios lo puede usar, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes y conoces al Señor, y cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, dice que Él viene a morar en ti. Entonces tú te llenas de ese Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que tú puedes declarar. Dice la palabra en Proverbios 18:21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿verdad? Entonces tú tienes que declarar vida siempre. Siempre tienes que declarar, ¿sabes qué? Es que mi papá va a cambiar, es que mi esposo va a cambiar, Dios lo va a restaurar, Dios le va a quitar esos vicios, Dios le va a quitar esas ataduras. Y tú lo tienes que decir. No puedes decir, no, es que no va a cambiar. Eso te lo tienes que quitar de tu mente, te lo tienes que quitar de tu corazón, porque o sea, tú mismo estás acarreando algo que no lo quiere Dios para esa persona. Entonces tú siempre tienes que decir, Él va a cambiar, Él va a cambiar. ¿Cuándo? No lo sé, pero Dios lo va a hacer y tú lo tienes que creer, ¿verdad? Hay algo bien curioso que yo encontré en la Biblia que se me hizo bien tremendo y bien poderoso. Dice que cuando Elías tenía un discípulo que era Eliseo, entonces Eliseo, él pidió la doble unción. Fue ambicioso, pidió la doble unción para él. Y cuando Eliseo murió, fíjense que cuenta la Biblia en Ezequiel 37:9, que él estaba en un pozo o estaba en su tumba y estaban los huesos de Eliseo, ¿verdad? Dice que tiraron un cuerpo muerto, ¿verdad? Porque dice que iban a enterrar a alguien y que vieron que venían unos bandidos o unos malhechores, o como ustedes le quieran decir. Tiraron el cuerpo a donde estaba Ezequiel. Dice que tocó los huesos de Ezequiel y se levantó la persona viva. Hasta se me pone chinita la piel. Imagínate, Dios nos quiere ungir hasta los huesos. Dios quiere ungirte hasta los huesos. Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Mira, es que yo, como decía ahorita Maricruz, yo no quiero que tú seas por fuera. Tú quiero que de adentro hacia afuera empiece a salir todo lo que yo he hecho, lo que yo tengo para ti. Entonces Dios quiere que tú te llenes de su Espíritu Santo, que tú te llenes de su palabra. La palabra de Dios es
viva y es eficaz, dice en Hebreos 14:12. Fíjate lo que dice, y es tan viva y tan eficaz que penetra hasta partir del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. A ese grado es poderosa la palabra de Dios. Pero si no la leemos, si no la meditamos, si no la memorizamos, si no la declaramos, estamos viniendo nada más a pasar un rato agradable el domingo. Pero tú tienes que creerle más a Dios, tienes que ir más allá. No te puedes conformar, dice la palabra, no te puedes quedar con lo que ya tienes. Tú tienes una responsabilidad. Y se oye fuerte la palabra responsabilidad, pero tú tienes una responsabilidad. Dios no te sacó de ese desierto, o Dios no te salvó de la condenación eterna para que tú pases por el valle de huesos secos y nomás le das la vuelta. O dices, ¿sabes qué? Pues pobrecitos, ¿verdad? ¿Quién sabe quién serían? Pero ahí están, secos, en gran manera, dice la palabra, ¿verdad? En gran manera. Pero Dios te ha llamado a ti con algo. Dios ha visto en ti algo, así como lo vio en Ezequiel, así como lo vio en Eliseo. Dios ha puesto algo en ti. Tú tienes que creerle y decirle, ¿sabes qué, Señor? Es que yo no sé hablar. No, ¿sabes qué, Señor? Es que yo en público no sé hablar. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Ya para terminar, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que Dios no solo le dice a Ezequiel que le hable a los huesos secos. Fíjate lo que dice la Biblia ahí mismo en Ezequiel 37:9 dice: entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile esto al Señor omnipotente: ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Entonces nosotros le hablamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros decimos, bendito Señor, ven y da vida, ¿verdad? Porque no solo el Espíritu Santo está en nosotros, sino que el Espíritu Santo está entre nosotros, dice la palabra. Y dice, y me dijo, en otra versión dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, ¿verdad? Entonces, pues yo les voy a pedir al grupo de alabanza, ya para terminar. Ya escuché la alarma, ¿verdad? Ya para terminar, que tú te llenes del Espíritu Santo, que tú te llenes, que no te quedes en donde estás. Dios te quiere llevar a otros niveles que ni siquiera tú te imaginas. Créeme que yo cuando yo llegué a la iglesia y que empecé a conocer de Dios, yo dije, ¿sabes qué? Señor, yo con que me quites lo borracho yo me conformo, decía yo. Señor, ya con que me quites lo drogadicto yo me conformo. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere sanarte en lo físico, ni quiere quitarte, o sea, sí lo quiere hacer, pero Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios quiere que tú veas y que vayas a una persona y que le digas, ¿sabes qué? En el nombre del Señor yo declaro sanidad sobre tu vida. Y yo le declaro al Espíritu Santo que Él te va a sanar y que Él te va a levantar. Y que no solo te va a levantar a ti, sino que va a levantar a tu familia y va a levantar a tus generaciones. Los que vengan de ti no van a pasar por lo que tú pasaste, porque ellos van a ser de bendición, van a ser de poder. Eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios quiere para mí. Y cuando yo llegué y que decía, ¿sabes qué? Señor, yo nunca voy a pasar enfrente. Me dijeron, ¿sabes qué? Algún día tú vas a estar el líder de un grupo, tú vas a estar a lo mejor, es más, vas a estar predicando. Cuando dijo que iba a estar predicando, entonces dije, no, este compa sí está mal, dije yo. Este camarada sí está piratón, dije, la verdad. Entonces, por eso mucha gente dice que los hijos de Dios estamos locos, porque piensan que hablamos incoherencias, pero dice la palabra que al mundo lo que nosotros decimos es locura. Pero créeme que Dios tiene algo grande para ti en este día. Y el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo te he descuidado. Porque el Espíritu Santo es una persona, dice la palabra, decía mi hermano ahorita. Y Él se pone triste. Imagínate que tú tienes un noviazgo y que tienes una novia o una esposa bien bonita como yo, y que la descuidas y que no la cuidas, que no le dices que la amas. Tu esposa se va a ir alejando y al rato ya quizás la relación se va a deteriorar. Pero Dios no, Dios
tú lo descuidas y de todos modos Él está ahí. Leí algo que subí en la semana, ¿verdad? Que decía un actor que siempre debemos poner todo en manos de Dios. Y él decía, ¿sabes qué? Quizá yo no siempre he estado con Dios, pero Él siempre ha estado conmigo. Él siempre ha estado conmigo. Y yo en esta mañana yo quisiera que todos pasaran al frente. Y yo sé que Dios también lo quiere, pero en esta mañana yo quisiera primero, yo sé que hay gente aquí que tiene peticiones. Y si alguien no tiene peticiones, dígame por favor. ¿Sabes qué, Israel? Yo no tengo peticiones. Y está bien. Pero yo sé que lo que tú has vivido, quisieras que alguien también lo viviera. Yo sé que quizás tú quisieras que tu papá estuviera aquí. Yo sé que tú quisieras que tu mamá estuviera aquí. Quizás algunos no tienen mamá. Yo no tengo mamá, mi mamá ya partió con el Señor. Pero yo sé que hay jóvenes aquí que quisieran, ¿sabes qué? Yo quisiera que mi papá estuviera aquí. Y a lo mejor no tan jóvenes, porque a veces llegamos algunos a gente adulta que seguimos de necios. Yo invito a cada uno de ustedes, a cada uno de los jóvenes o a cada uno de los no tan jóvenes, ¿sabes qué? Yo quisiera que mi papá estuviera aquí, que pasen al frente y vamos a profetizar al Espíritu Santo y le vamos al Espíritu Santo, ve en esta hora y toca el corazón de mi papá, toca el corazón de mi mamá, toca el corazón de mi tío. Si ustedes quieren que Dios haga algo, ustedes tienen que hacer algo. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Pero tú no te puedes quedar sentado. No puedes decir, Señor, es que yo así estoy bien. No, es que no estás bien. Entonces tú tienes que decirle al Señor, Señor, quizás yo no estoy bien, pero yo no lo sabía. Entonces pide al Espíritu Santo en esta hora que Él te revele y que te diga, Señor, es que yo creí que estaba bien. Yo cuando estaba en el mundo yo creí que estaba bien, pero el Señor me trajo y me dijo, ¿sabes qué, Israel? Mira, fíjate, tienes esto y tienes esto. Y Señor, ay, Señor, párale. Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir, mira, es que tienes que perdonar, es que tienes que sanar eso que traes, es que tienes que hablar con tu papá y decirle, papá, perdóname porque quizás yo conocí a Dios y no te he hablado, o quizás no he orado por ti. Y en esta hora es algo entre tú y Dios, es algo entre tú y Dios. Y yo te pido que le hables al Espíritu Santo y Él te escucha. Él está aquí, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando dos o más están reunidos en su nombre, dice que Él está ahí. Entonces dice también la palabra de Dios que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Tú eres libre en esta hora. Tú puedes hablar con Dios, Él te va a escuchar. Pídele a Dios, pídele en esta hora. Sea ambicioso, sea ambicioso. Y si tú dices, ¿sabes que mis papás ya son cristianos? Mis papás a lo mejor no están aquí, pero a lo mejor tú dices, ¿sabes qué, Señor? Es que yo tengo áreas también que necesito que trates conmigo. Pasa al frente. Si tú dices, Señor, yo tengo áreas en mi vida que yo no sé, pero no sé por qué no me rinde el dinero. No sé, Señor, por qué me enfermo tanto. No sé por qué reniego tanto, Señor. No lo sé, realmente no lo sé. Entonces es el momento de que tú pases al frente y que tú le digas, Señor, revélame, porque Él te lo va a revelar. Él te lo va a revelar. Él te va a decir, ¿sabes qué, mijo? Es que es eso que traes ahí, que ya te has acostumbrado a traerlo, pero necesitas sacarlo. Ha sido esa astilla que traes clavada ahí, que ya te acostumbraste a traerla, pero en esta hora hay que sacarla. Y le vamos a pedir a Dios juntos, le vamos a pedir al Espíritu Santo juntos, que Él se mueva en esta hora, ¿verdad? Que Él se mueva en esta hora. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Oh, es que yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien, Señor. Ahora te voy a decir, ¿sabes qué? Con más